Hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes en este día domingo, agradable tarde. Em, em, Quiero que me acompañen a leer en el Evangelio de Marcos el capítulo número 7, versículo del 24 al 30. Vamos a leer del Evangelio de Marcos el capítulo número 7, versículos del 24 al 30. Em, bueno, hay muchas palabras que son utilizadas y muy de moda en nuestro país y en todo el mundo en realidad. Conceptos que abrigamos y que tienen obviamente una connotación no asociada al Evangelio, sino que a- a cosas que el mundo o los pueblos o las naciones o las personas consideran que son necesarias de incorporar. La inclusión es algo que anda en nuestra boca o en nuestro entorno y lo podemos ver en grandes compañías o corporaciones que dentro de sus pilares y políticas corporativas muchas veces hablan de esto como pilar fundamental, inclusión. De hecho, Coelco, una de las compañías más grandes del mundo, mineras, dentro de lo que es inclusión, ellos tienen considerado al 2025 aumentar su votación de mujeres en un 15%. Actualmente están en el 10% y están escalando para poder incluir un 15% en su votación laboral. BHP, la otra compañía gigantesca de los australianos, actualmente tiene un 24-25% de votación femenina y al mismo periodo quieren crecer al 50% y equiparar la fuerza laboral tanto de hombres como de mujeres. Porque existen sesgos, existen prejuicios, existen diferencias y eso es natural en el corazón nuestro, en el corazón del hombre, eso es algo natural. Que sesgamos, que prejuiciamos y que en nuestra sabiduría decidimos qué está bien o qué está mal y dentro de sus prejuicios y creencias muchas veces están relacionadas a cosas que a veces no tienen sentido, como en un dicho popular que había ahí en la minería, que si entraba una mujer la mina se ponía celosa, entonces, claro, no había que hacerlo porque podía ocurrir una desgracia dentro de la mina. Y esa es nuestra naturaleza y ese es lo que nuestro corazón hace. En ese como un botón de ejemplo, ustedes probablemente tienen y tengan algún otro ejemplo en un montón de otras cosas. De hecho, nuestro país ha sido un país en los años anteriores y se buscan transformaciones de tipo cultural en cuanto al machismo, feminismo y esas cosas. Eh, a primera vista uno podría ver y leer en este pasaje de Marcos capítulo número 7 versículos del 24 al 30 algo así. En los tiempos de Jesús, en los tiempos del Señor, eh, las mujeres no eran consideradas dentro de lo que era la sociedad. No tenían voz, no tenían voto, no tenían derechos, no tenían nada. No se consideraban dentro y de hecho el Señor Jesús en su ministerio y a través de toda la escritura, desde el Antiguo Testamento, habla, ¿cierto?, de tener cuidados de las mujeres, de los niños, de los huérfanos, porque precisamente las mujeres estaban desvalidas y estaban desamparadas. Uno puede pensar que la sociedad cambia, pero en realidad no es tan así, porque el corazón del hombre, a no ser que sea transformado por el poder del Espíritu Santo, a no ser que sea transformado por el Evangelio, a no ser que sea transformado por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, no cambia. Es imposible que cambie por sus propios méritos. Leamos
Versículo 24 dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hasta aquí en la lectura de esta tarde, que el Señor bendiga su palabra. Partimos, ¿cierto?, diciendo que en los tiempos del Señor, ya el hecho de ser mujer se consideraba como algo que, o alguien que estaba desvalido, que estaba desposeído, que no tenía cuidado, que no tenía un seguro social, que no tenía absolutamente nada. Para el pueblo judío, que es un poco el contexto, este pueblo, estas personas no consideraban, entre comillas, como personas a otros que no fueran de la nación judía. Por lo tanto, para esta mujer que estamos leyendo acá, el hecho de ser mujer, el hecho de tener una hija y el hecho de ser extranjera, no judía, la colocaba en un escenario total y absolutamente desfavorable. Total y absolutamente desolador. Por lo tanto, partimos de esa base. Partimos de la base que hay de total desesperanza en un contexto social, en un contexto cultural, en un contexto político y social de la época. Si hoy día algunos pelean por leyes, porque no se puede hacer por otra cosa, sino que por leyes, por eso decía al principio que el corazón del hombre no cambia. Por leyes está establecido que se incluyan dentro de las políticas corporativas para que sean consideradas en ciertos rubros, en ciertos sectores de la industria, por poner un ejemplo. Imagínense en ese tiempo. Y Jesús va por precisamente esa zona extranjera. De Galilea va a la región de Tiro y de Sidón. Eran ciudades griegas, eran ciudades helenistas, eran ciudades que estaban en el lado este del río Jordán, al este. Es como estuviese hacia el lado de la cordillera de los Andes acá en Chile. Para ese lado estaba esta zona. Y Jesús va para allá. Y Jesús está obrando y está haciendo dentro de lo que era su ministerio señales, milagros. Hace un par de semanas atrás vimos un milagro y una de las funciones y de las cosas que Jesús quería mostrar a través de estas señales, a través de estos milagros, era su soberanía, su señorío, su poder, su deidad. Quería mostrarse Él como Señor, quería mostrarse Él como el poderoso, como el todopoderoso, como aquel que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, como aquel que había sido anunciado en los profetas, en el libro de Isaías, que había de venir el Mesías. Y estas señales son precisamente para mostrar al Mesías, para mostrar a Jesús, para mostrar al Salvador. Y Jesús va a esta zona, Jesús va hacia esta región de Tiro y de Sidón, una región no judía, una región helenista, una región gentil, por decirlo de alguna manera,
que es el gentilicio o la expresión que se usaba para cualquier persona que no fuera judía. Los judíos se consideraban personas y el resto eran perros. Estaban los judíos y estaban los perros, o sea, el resto de las personas. O sea, dentro de lo que hubiese sido para el pueblo judío, tú y yo seríamos perros. Y perros era ofensivo. No eran considerados personas, eran considerados como nada, eran considerados, y nosotros como gentiles, para los judíos considerados como nada. Incluso los perros tenían una connotación un poco más salvaje porque ni siquiera eran lo que hoy día nosotros conocemos como las mascotas. O quizás habían, pero eran más considerados como salvajes, como carroñeros, como animales que no eran dignos de estar a la mesa, eran animales que no eran dignos de estar frente a la presencia de una persona. Así eran considerados, como perros. Y en la zona, en la región de Tiro y de Sidón, va Jesús. Va a esa zona. Se dirige a ese sector. Y va pasando, pero intenta pasar desapercibido, pero dadas las señales y dadas las cosas que se habían ya estado escuchando de él, no pasa desapercibido. Intenta esconderse, pero es imposible que se pueda esconder. No se puede esconder. Está ahí. Está haciendo milagros, está haciendo sanaciones, está haciendo señales. Está mostrando su poder. Y esta mujer escucha, luego que oye de él, dice el versículo 25, dice, vino y se postró a sus pies. Una mujer que viene y se postra a los pies de Jesús. Una mujer extranjera que viene y se postra a los pies de Jesús. Una mujer que no tenía derechos viene y se postra a los pies de Jesús. Vino y se postró a los pies de Jesús. Jesús no pudo esconderse y viene y se acerca y se postra a sus pies. El 26 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer tenía una hija, amaba profundamente a su hija. Y viene y se postra a los pies de Jesús y se postra a los pies del Señor y le ruega y le pide que por favor, le ruega que echase fuera al demonio de su hija. Quizás nosotros no tenemos muchas experiencias o vivencias asociadas a este tipo de situaciones, pues son situaciones espirituales que ocurren, que todavía ocurren, pero que nosotros quizás no tenemos algún cercano o no tenemos alguna historia que contar respecto a. Pero sin duda que debe ser y es absolutamente desesperante y angustiante. Si ya nuestros padres se angustian porque tenemos fiebre, imagínate lo que significa para un padre, para una madre, angustiarse frente a un espíritu, frente a un demonio, frente a la posesión demoníaca espiritualmente. Y es una realidad. Y es una realidad espiritual. Mujer desamparada por el hecho de ser mujer en la sociedad. Su hija, y para rematar, endemoniada. Su desesperación, su sufrimiento, su angustia debe haber sido desesperante, brutal. Solo creo, quizás en esa magnitud, una madre puede sentir y entender en una experiencia profunda lo que significa eso. Y Jesús va pasando por ahí. Y Jesús va caminando por ahí. Y Jesús intenta esconderse, pero esta mujer se le acerca. Esta mujer se acerca a los y le ruega a Jesús. Y se postra a los pies de Jesús. Viene, se postra a los pies de Jesús. Y le ruega que por favor eche fuera de su hija el demonio. Y la respuesta que Jesús le da en una lectura superficial o primaria podría sorprendernos de una manera tal que si la historia terminara en el versículo número 27, si la historia terminara en el versículo número 27, sería total y absolutamente devastador y sin duda Jesús no sería la persona que dice que es y menos sería todo lo que su carácter y lo que las señales que Jesús vino a hacer para manifestar su deidad, su poder y él como Mesías tendrían sentido ni razón de ser.
El versículo 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Al principio dijimos, ¿cierto?, que los judíos ellos se consideraban como personas y al resto los consideraban como perros. O sea, no eran personas, eran cualquier cosa. Y más encima perros salvajes. Perros salvajes que eran carroñeros. O sea, obviamente que la imagen de eso no es la más amorosa ni alentadora, ni son las palabras más cordiales ni de amor que una persona pudiese enfrentar o dar a alguien. Y Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mujer extranjera, probablemente quizás entendió lo que se estaba tratando de transmitir, probablemente ella entendía lo que significaba esto en esa cultura. Hijos se consideraban probablemente los israelitas o los judíos y perros, como decíamos, el resto de las personas. Entonces Jesús le dice, deja primero que se sacien los perros, como aludiendo a que ella, entre comillas, no es, si uno lo puede leer así, una persona, y pudiese resultar absoluto y totalmente ofensivo lo que está expresando este versículo. Pudiese resultar totalmente despreciable lo que se está diciendo acá. Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien que tomen el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y, insisto, si la historia termina acá, nosotros no tendríamos nada más que hacer aquí y en realidad no tendría ningún sentido. Pero tiene un contexto y la historia sigue, y la historia sigue avanzando. Y los versículos siguen avanzando. ¿Cuál sería la actitud frente a esto tuya o mía? ¿Cómo te sentirías tú? Totalmente ofendido. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué harías tú frente a una respuesta de este tipo? ¿Qué harías tú frente a lo que se está planteando acá? Cuando Dios te dice que eres un pecador, cuando Dios me dice a mí que soy un pecador y que merezco el infierno, ¿cuál es la reacción que tú tienes? ¿Cuál es la reacción que yo tengo? Jesús en su palabra, Dios en su palabra dice que tú y yo somos pecadores, que tú y yo merecemos el infierno, que tú y yo no merecemos estar en la presencia de Dios por nuestro pecado, porque nuestro pecado ofende a Dios, porque tú eres pecador, porque tu naturaleza es pecaminosa, porque tus acciones son pecaminosas, porque mis acciones son pecaminosas. Y es un lenguaje que quizás te ofenda, o quizás pase inadvertido para ti y no te sientas aludido y pienses que en realidad tú no eres esta persona. Pero Dios dice que tú eres un pecador. Dios dice que tú mereces el infierno. Dios dice que mereces estar separado de la presencia de Dios porque tu pecado y porque mi pecado ofende a Dios. Y porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar el favor de Dios. Lo que nosotros podemos leer acá es probablemente, en un sentido, un mensaje o una parábola. Lo que está tratando aquí de Jesús hacer es lo que en otra historia, en otro texto de la Biblia, leemos también, y cómo Jesús viene y aborda a cada persona de acuerdo al contexto, de acuerdo al individuo. Dios trata contigo de una manera personal, Dios trata conmigo de una manera personal. Dios es un Dios personal. En otra historia habla de un joven rico. Y ese joven rico mostraba una vida ejemplar, ese joven rico mostraba una vida y unas acciones que marcaban y mostraban una vida total y absolutamente extraordinaria. Hacía puras cosas buenas. Y Jesús le pregunta, y el joven va y le pregunta, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenía un interés en la vida eterna, en el cielo, en agradar a Dios. Y Dios llega al corazón de ese joven. Y le dice, mira, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo que está haciendo Jesús acá con esta mujer es exactamente lo mismo que hizo con ese joven.
está probando el corazón, está poniéndole un test. Jesús conoce los corazones, conoce la intención del corazón, conoce nuestro corazón, lo más profundo, lo que todos nosotros ocultamos, el Señor lo conoce. Es imposible que nosotros nos podamos esconder, que imposible que tú y yo podamos esconder nuestro corazón delante de Dios. No podemos hacerlo, nuestras intenciones. Nuestra sonrisa y nuestras expresiones pudiesen, ¿cierto?, ocultar alguna tristeza, algún dolor, alguna pena, un montón de sensaciones, algún enojo, alguna ira, alguna contienda, algún prejuicio, como lo muestra acá. Prejuicios. Prejuicios. Es una palabra que también usamos mucho. Y los prejuicios son precisamente segregacionales, los prejuicios son precisamente actitudes y signos de desconfianza frente a otras personas, frente a otras actitudes, y los prejuicios son alimentados muchas veces por mentiras. Nosotros escuchamos algo de alguien y es alimentado dentro de nuestro corazón y nos armamos una idea y nosotros naturalmente, ¿cierto?, actuamos con una cierta resistencia. Y muchas veces los corazones actúan de esa y actuamos de esa manera. Y la respuesta de esta mujer es sorprendente. Porque pudiese reaccionar como el joven rico en aquella ocasión, yéndote súper triste de la presencia de Dios. Porque las cosas que Jesús te estaba pidiendo que hicieras, destrozaba tu corazón. Lo que Jesús estaba pidiéndole a ese joven era que dejara sus riquezas y que lo siguiera y que se las diera a todos los pobres. Pero él amaba más sus posesiones que a Jesús. Y esta mujer podría sentirse total y absolutamente ofendida por el trato que le estaba dando Jesús en lo que estaba expresando. Y pudiese haber salido ofendida. Y tú puedes salir ofendido de la misma forma en esta tarde porque a ti te dice Dios en su palabra que tú eres un pecador y que mereces el infierno. Y podrías salir de la misma forma que salió el rico, ofendido. O pudieses actuar de la forma en que actúa esta mujer. Y en la respuesta que le da esta mujer. Es un corazón que se postra a los pies de Jesús, que le ruega a Jesús, porque hay una necesidad física, por cierto, del alma y espiritual en lo más profundo de estos pasajes. Hay una necesidad, su hija está con un demonio y ella está angustiada y está desesperada y ve a Jesús y ve en él su esperanza. Y ve en Jesús esperanza. Entonces, respondió ella y le dijo en el 28, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Si hubiese sido un perrito doméstico, a lo mejor, claro, de acuerdo a lo que ella está respondiendo, dice sí. Y en una actitud sorprendentemente humilde, le da la razón y le dice, sí, tienes razón. No se ofende, se humilla delante del Señor Jesús. Y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Una mujer llena de esperanza, una mujer humilde que se postra a los pies de Jesús y ruega por sanidad para su hija. Pudiese haber salido total y absolutamente descorazonada, podría haberse ido total y absolutamente ofendida y haber dispersado un mensaje a todas las otras personas. Jesús no es, con todo el temor lo digo, no dice quién dice que es y solamente está preocupado de los privilegiados, porque claro, los judíos se consideran privilegiados y tú podrías considerarte una persona totalmente ofendida porque tú no eres de las clases privilegiadas de este país que lo tienen todo y que son ricas y que te sientes oprimido, porque tú no tuviste las mismas oportunidades y porque en realidad el sistema no te favorece. Y pudieses reaccionar de esa forma. Si te fijas, el trasfondo es el corazón. Y las actitudes que tú y yo podamos tener independientemente del contexto en el cual estemos situados es exactamente el mismo. Frente a la palabra de Dios, frente a la oferta de Dios de salvación, frente a la realidad de Dios que te dice que tú eres un pecador, tú puedes tener estas dos actitudes. Nosotros estamos representados por esta mujer. Somos tú y yo, gentiles.
Y estamos, ¿cierto? Podemos estar siendo segregados, podemos estar siendo prejuiciados y podemos estar abrigando todos estos sentimientos y eso obviamente incita el odio y el mal y no sentirnos privilegiados. Y si tú sentir un desprecio por otras personas, y lo vemos, cosa de ver, ¿cierto?, las noticias y encontrarnos con que nosotros los chilenos superiores, no sé qué cosa, queman un montón de ropa de personas inmigrantes que vienen entrando al país. ¿Somos mejores? No, Dios dice que tú y yo somos pecadores. Eso somos delante de Dios. Y lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere de ti, es que tú vengas a Él, así como esta mujer, con fe. Eso es fe. Es fe. Es fe en el poder de Dios. Es fe en Jesús. Es fe en que Él tiene el poder para sanar. Es fe en que Él tiene el poder para salvar y que Él vino a la tierra como Mesías prometido y que cumplió su propósito al morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y te ofrece salvación. Y Jesús dice, respondió ella y le dijo, en el 28, leo nuevamente, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Y qué vemos acá? La misericordia de Jesús, la misericordia de nuestro Salvador en su máxima expresión, en su máximo esplendor. Ve la fe de esta mujer. Lo que hace grande la fe es en quien ella la está depositando, y es Jesús. Ella confía en Jesús. Ella humildemente va y le dice, sí Señor, tienes razón, probablemente es así, pero yo te necesito, yo necesito de ti, yo necesito tu ayuda, yo necesito que tú ores. Y en ese instante Jesús sana a su hija. Jesús, y la palabra de Dios dice que el corazón contrito y humillado no desecha. La palabra de Dios no desecha el contrito y humillado. Pero es necesario que tú reconozcas que tú eres un pecador, humildemente. Y tú y yo reconozcamos que merecemos el infierno, que merecemos el castigo. Pero el propósito de Dios es mostrar misericordia. Todo lo que nosotros podemos ver en este pasaje es amor. Amor por el pueblo judío. Al ir primero con el Evangelio a ellos, le dice, primero es necesario que se sacien sus hijos. Va con el mensaje al pueblo judío. Pero nosotros después leemos, y en este mismo pasaje, después lo vemos plasmado al final del libro, en el capítulo 16 del libro de Marcos, cuando habla y dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio es para todos, sin distinción, y esto es un ejemplo. Y esta mujer vive la misericordia y el amor de Dios, vive y experimenta el amor y la gracia de Dios plenamente. Y tú y yo podemos ver y vivir y experimentar el amor de Dios a través del Evangelio de Jesús. Marcos escribe el Evangelio y al final del libro dice, como lo hemos dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y es gracias a ese amor inmenso y a la misericordia de Dios entregada y desplegada a toda la humanidad, a ti, a mí, es que tenemos salvación. Y es que el Evangelio llegó a nosotros, a ti y a mí, que estamos en lo último de la tierra, en la cola del mundo, al final del mundo. Ahí estamos nosotros. Y el Evangelio llega a ti. Y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la máxima expresión del amor de Dios por ti y por mí. Dios pagó el precio de tu pecado, de mi pecado. Pagó el precio de la sanidad de esta niña. Pagó el precio de la sanidad de tu alma. De la sanación de tu alma. De aquello que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado. Y la misericordia de Dios se ha desplegado y se ha manifestado a través de la persona de Jesús, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, mostrada y desplegada. Estas señales son precisamente para mostrar a este Salvador, a este Redentor. Y esta mujer confía en Jesús, confía en Él y cree en Él, cree en su palabra, cree en lo que ha escuchado, porque había escuchado. Y la palabra de Dios está siendo anunciada y predicada, y tú estás escuchando.
¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el Evangelio de Jesús? ¿Vas a venir a Él? ¿O te vas a ofender y vas a actuar en prejuicio frente a esta invitación? Quiera Dios, y sin duda lo quiere, que si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador en esta tarde, te postres delante de Él en humildad y le ruegues a Jesús por salvación, por la redención de tu alma. El Señor Jesucristo pagó el precio de tu rescate, de tu salvación, de tu liberación de las huestes y del poder de Satanás. En la cruz del Calvario, por amor a ti. Y lo manifestó y lo mostró. Vino hasta acá, es personal, trata contigo de forma personal. Y te ama de forma personal. Dios amó a esta mujer, segregada por la sociedad, la amó. A esta niña segregada por la sociedad, la amó. Segregada por todas las personas, la amó. Y le dio misericordia, le ofreció misericordia. Tú y yo, segregados por la sociedad, Dios te ama a ti. Y te ama de tal manera que envía a su Hijo a la cruz del Calvario a morir. Y muere por amor. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Sí, como dice el hermano Andrés, he tenido complicaciones con la internet de casa, así que me estoy compartiendo internet desde mi celular, pero estoy desde mi computador eh, con la imagen, así que por eso que no me podía activar. Bien, si me escuchan, agradecemos a Erwin, nuestro hermano Erwin, por la enseñanza, por la palabra eh, puesta en esta primera parte. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el mensaje que nos lleva a fijar nuestra mirada en el Señor, a conocer la obra de la cruz y entender que por su muerte en cruz, el pecador, el vil pecador, pecador como usted, pecador como yo, podemos, a través de la obra de la cruz, tener y poder disfrutar del perdón de Dios, de la limpieza de nuestros pecados, del derecho de llamarnos hijos de Dios y por consiguiente, ser libertados de una condenación eterna. Y el mensaje del Evangelio es el mensaje que anuncia liberación en Cristo Jesús. Quisiera llevarlos en esta segunda parte a, a seguir en el Evangelio, pero a través de una mirada quizás un poquito diferente, que vamos a hacer converger con lo que ya hemos oído en la primera parte, porque el Evangelio, no importa desde dónde busquemos y leamos en las Escrituras nos llevan al Señor Jesús, las Escrituras nos llevan a la cruz de Cristo, y el Evangelio es uno solo. El Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día, Cristo apareció, Cristo ascendió a los cielos. Él vive y vive por siempre. Y el Evangelio habla de Cristo y habla de la cruz de Cristo. Quizás quiero retomar algo que creo que mi hermano Erwin mencionó. Y es qué estamos haciendo, qué hacemos con este mensaje que hemos recibido. El costo de este mensaje. Y leía, no sé si usted escuchó las noticias el día de ayer, leyó algo, de que un grupo de llamados misioneros americanos fueron secuestrados allí en Haití. A mí me llamó mucho la atención porque hay un hermano que se ha conectado varias veces con nosotros, un hermano francés que trabaja en Alemania, un joven misionero. Él ha trabajado mucho en Haití y llevando estos cursos Emaús, que seguramente usted, estoy hablando a los hermanos, hemos hecho en algún momento de nuestra vida cristiana, estos cursos Emaús, que ha llevado bendición a muchos. Las noticias hablaban de un grupo de secuestradores, de pandilleros, que habían
¿Sí he vuelto ahí? Y este grupo de misioneros, que eran 14 adultos y tres niños, están en manos de estos secuestradores. El costo de llevar el Evangelio, el costo de que otros puedan conocer al Señor Jesús. Nosotros estamos en casa muy tranquilamente entregando este mensaje. Pero según datos de organizaciones cristianas, solo este año 2020, 2021, solo este año 2021, más de 340 millones de creyentes o cristianos han sido fuertemente perseguidos. Uno de cada 6 en África, 2 de cada 5 en Asia. Yo sacaba la proporción. Nosotros somos en Concepción alrededor de 90 hermanos creyentes. Si tomamos esa proporción, 15 hermanos nuestros, 15 de nosotros, de la iglesia en Concepción, podría ser fuertemente perseguidos si estuviésemos habitando en aquellos lugares, fuertemente discriminados, fuertemente perseguidos. Más aún, a aquellos que han levantado esta información han dividido esta gran persecución en tres categorías: fuertemente perseguido, muy fuertemente perseguido y persecución extrema. Otros datos quizás a retener: más de 4.760 creyentes han muerto este año. Más de 4.200 han sido detenidos. Y más de 4.400 locales, iglesias, han sido atacadas. Son datos actuales. La persecución entre el 2017 y el 2021, este año, ha aumentado un 8%. Con estos datos, acompáñenme a Hechos, a leer una porción en Hechos del capítulo 5. Hechos del capítulo 5. El costo de seguir y de anunciar el Evangelio. El amor de llevar este mensaje a los perdidos. En Hechos del capítulo 5, allí encontramos a Pedro y a Juan. Ellos han sido perseguidos. Ellos han sido amenazados. Dice versículo 27, Hechos 5, 27. Dice la palabra: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Quizás en nuestro lenguaje actual, las palabras
que estos discípulos, apóstoles del Señor, entregaron a estos hombres en el concilio eran palabras que les violentaban. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar de enseñar y predicar a Jesucristo. Quizás esta porción un poco refleja lo que hemos leído, lo que hemos comentado anteriormente. La persecución, el costo de llevar el evangelio, el mensaje a las naciones. Quizás en la iglesia primitiva el Señor permitió una gran persecución para que el evangelio encomendado por el Señor pudiese expandirse en Jerusalén, en Judea, o en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor permitió la persecución y muchos creyentes fueron muertos por amor del Señor. Fueron muertos aún, como dice la última porción, y fueron perseguidos y salen de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos salieron gozosos con el propósito de compartir, de expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mensaje que he mencionado en los versículos 30 y 31, allí está el contenido. ¿Por qué estos hombres se enfurecieron? ¿Por qué estos hombres le llevaron a la cárcel? ¿Por qué estos hombres le intimaron, le amenazaron, enfurecidos? Querían matarle, pero le amenazan de que se vuelvan y que guarden silencio y que no expandan más y que no hablen más de ese nombre. Pero como Pedro escribe también y dice, y en ningún otro hay salvación. Ese nombre es dulce, ese nombre es precioso, porque en el nombre de Jesús hay salvación. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el nombre de Jesús es un nombre poderoso. Y el nombre de Jesús es un nombre glorioso. Y en el nombre de Jesús, en la fe en el Señor Jesús, se han convertido hombres y mujeres. Hombres y mujeres han sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Hombres y mujeres han sido trasladados de las tinieblas, de las puertas del infierno, al glorioso nombre y vida en el Señor Jesucristo. Y el mensaje es: Dios ha levantado a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. El mensaje que ellos llevaron a otros era el mensaje de Jesús. El mensaje que ellos compartieron con otros y nosotros queremos compartir con nuestros amigos que nos escuchan, con nuestros familiares que aún no son del Señor. Es el mensaje dulce y el nombre dulce del Señor Jesús. No hay otro nombre más especial, no hay otro nombre más dulce, no hay otro nombre más glorioso,
No hay otro nombre en quien el hombre puede ser salvo y en quien el hombre puede resolver el tema de sus pecados. Y solo en Jesús el hombre puede saciar la eternidad de su alma. Y aquí el mensaje es que Él fue colgado en un madero. Pablo escribe a los Corintios y dice, este es el evangelio que os he anunciado. Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado. Y Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras y que apareció. Y nosotros somos testigos, dijo, de estas cosas. Y aquel que apareció y que resucitó y apareció a los suyos, Dios le ha exaltado. Dios le ha exaltado con su diestra, dice, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y ese es el propósito del Evangelio. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no busca la muerte del impío, Dios no busca la muerte del pecador, sino por el contrario. Dios quiere dar vida y vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Él le ha exaltado por príncipe y salvador. Él es príncipe de tu vida, Él es el Salvador. Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Yo quiero hacer este primer paréntesis y preguntar, ¿tienes tú el perdón de tus pecados? ¿Tienes tú la salvación de tu alma? ¿Estás tú a cuentas con Dios por causa de tus pecados? Porque nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, han hecho una separación entre Dios y los hombres. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el Evangelio es el mensaje que se pregona, es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, para usted y para mí, que anuncia que el hombre puede obtener el perdón de sus pecados gracias a la obra de la cruz. Una sola ofrenda. Dios ha salvado a los hombres a través de una sola ofrenda, la ofrenda de la cruz. Dios ha hecho perfectos para siempre a los santificados. En el Hechos, el capítulo 10, vemos nuevamente que Pedro sigue expandiendo este mensaje, llevando este mensaje. Acuérdense, él estuvo en la cárcel. Él fue amenazado. Él quisieron matarle, pero ellos salen gozosos de poder compartir el Evangelio del Señor Jesús. Ellos salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio del Señor Jesús. Dice en el Hechos capítulo 10, versículo 36. Bueno, versículo 34 dice, Pedro abre su boca y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. El mensaje del Evangelio es para usted y para mí, y es para todas las naciones. No importa dónde estén, no importa la lengua que hablen,
no importa el color de la piel, no importa la vida social, no importa si usted es rico o pobre. El mensaje es para todos. Dios no hace, dice, acepción de personas, sino que en toda nación, versículo 35 del capítulo 10 de los Hechos, se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios ha anunciado el evangelio de la paz. El evangelio es de Dios. El evangelio es el evangelio de la paz. El evangelio es el mensaje que por medio de Jesucristo Dios salva a los hombres. Que por medio de Jesucristo, aquel que es Señor de todos, el hombre puede alcanzar el favor de Dios. Dice el versículo 38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que en él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y el mensaje que Pedro entrega es el mismo mensaje que usted ha escuchado en esta tarde. Y no hay otro mensaje. No tenemos otro mensaje. El mensaje del Evangelio es el mensaje de Dios. El mensaje del Evangelio es el mensaje que nos lleva e invita a mirar al Señor Jesús, el bendito Hijo de Dios, aquel a quien Dios entrega a la muerte y muerte de cruz, a quien Dios carga en él el pecado de todos nosotros, como dice el profeta. A él Dios le ha levantado al tercer día. A él Dios le ha hecho a él Señor y Cristo, y nos ha mandado que predicásemos este mensaje y que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La invitación es a creer en él. La invitación es a recibir al Señor Jesús. La invitación es que usted pueda mirar al Señor Jesús, aquel que obró en esta época. Hombres fueron muertos por llevar el Evangelio. Se convirtieron 3.000 personas en una ocasión. Se convirtieron 5.000 personas en otra ocasión. Muchos fueron añadidos a la iglesia. Muchos fueron añadidos y perseveraban junto a los que creían y estaban juntos, porque la gracia de Dios se manifestaba con poder en salvación a todo aquel que cree y que creía en el Señor Jesús. Y ese evangelio ha sido pregonado por el tiempo y ha llegado a nuestros días. Y estamos aquí compartiendo este mensaje, el mensaje de la gracia de nuestro Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos en boca de Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tendrás la más dicha de las bendiciones. Tendrás el más grande de los regalos, salvación eterna en Cristo Jesús.
si confesares con tu boca, si invocares el nombre del Señor, ¿cómo pues invocarán? Dice Pablo en aquellas preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán? Estoy leyendo Romanos capítulo 10, en aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio a las naciones. ¿Cuántos han sido sacrificados por amor del Señor, por amor de los perdidos, por llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Aquellos aquellos creyentes en la época de la Reforma, que creyeron también y fueron muy perseguidos. Quizás la más grande persecución después del primer siglo ocurre en aquellos tiempos. Y salen, Dios permite el Evangelio que se expanda. Señor, dijeron ellos, en boca de, el escrito en boca de Pablo, perdón, de Pedro, ellos dicen, Señor, nosotros todo lo hemos dejado por seguirte. Señor, nosotros todo lo hemos dejado por seguirte. La invitación es a que mires al Señor. La invitación es que tú puedas conocer a Cristo, a quien Dios le ha hecho y le ha declarado príncipe y salvador. Príncipe de tu vida, salvador de tu vida. Él le ha hecho Señor y Cristo. Ven a Cristo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El precioso versículo de Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de esta reunión es que usted pueda tener vida eterna. Y la vida eterna está en Jesucristo. La vida eterna está en Él. La vida eterna está en lo declarado por las Escrituras. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Evangelio habla de Cristo. El Evangelio nos habla de nuestra condición perdida y que en Cristo hay salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Cristo, confía en Él, cree en Él, ve a la cruz de Cristo, descansa en la obra de la cruz, pídele al Señor que Él perdone tus pecados, y el regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué harás tú con el mensaje del Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la doble presentación de tu palabra. Te damos gracias porque el Señor viene a nuestro encuentro, así como vino al encuentro de aquella mujer, así como vino al encuentro de nuestras vidas también, pecaminosas, dándonos salvación y perdón. Dios no hace acepción de personas, hombres y mujeres, grandes y pequeños, ricos y pobres, de cada lugar y en cada lugar donde estén. La obra de Dios, el Evangelio de Dios, se manifiesta. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Queremos, nuestro Dios, darte gracias,
Queremos que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas a cada uno de los que hemos estado escuchando tu voz y la lectura de tu palabra. Bendice tu palabra en las vidas de aquellos que no te conocen. Nos encomendamos a ti, Padre, dándote gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.